Cuando quedó viuda, María había contado con los hijos de su marido para encaminar a los suyos, para colocarlos honrosamente en las filas de una clase laboriosa. Mis 2 hermanas desde hacía poco tiempo se habían casado y de los 4 hijos de María, únicamente el más joven, llamado Jaime, había quedado en la inacción, llegando por eso mi madre a pensar en confiármelo. Desde el momento que la firmeza de mi vocación, decía mi madre, me había impedido hasta ese momento ayudarla, era necesario por lo menos ahora, que tomara a mi hermano menor bajo mi protección. Examiné al joven, que se me presentaba como mi futuro discípulo, e hice un rápido inventario de sus defectos y aptitudes. Jaime tenía apariencia de un hombre, pero no era más que un muchacho. Alto y robusto, de mirada indecisa y de ademanes bruscos, manifestaba sus pensamientos sin elaborarlos. Desprovisto de instrucción, su memoria retenía, mediocremente, las impresiones de su alma. Estaba embebido de prejuicios respecto a la personalidad de Dios, pero era de corazón tierno, deseoso de progresar y envanecido por el honor de seguirme. Me era necesario volver a fundir la cera que revestía este espíritu. Mi madre se alegraba de esta unión que ella venía así a formar y me enaltecía a los ojos de mi hermano, designándome con los calificativos de poderoso y de inspirado en las vías del Señor. Mi tío, el único hermano de mi madre, subrayó esto como un desmentido a la versión que atribuye a María una hermana con el mismo nombre de María, era el más convencido entre los miembros de la familia respecto a mi misión. Quería acompañarme hasta la muerte, decía, y cumplió su palabra. Heroica grandeza. Ferviente fanatismo. Devoción de naturaleza superior. Os habéis manifestado en este hombre como manifestación espontánea del sentimiento y expresión sencilla de un verdadero siervo de Dios. Oh, Dios mío, tú me reservaste esta alegría y yo acepté, feliz, el ofrecimiento de esta dedicación, de este fanatismo, de esta grandeza. Mi hermano Jaime tenía 20 años. Mi tío viudo y padre de 2 hijas ya casadas, era 2 años más joven que mi madre. Jaime, mi tío, me acompañó hasta el Calvario, Jaime mi hermano huyó loco de dolor. María de Magdala y María mi madre fueron las 2 únicas mujeres que contemplaron mi agonía sobre la cruz. Cleopas era un hijo de José, nacido de su primer matrimonio con Débora, hija de Alfeo. Este particular es tan insignificante que lo dejaremos ahí. Jaime, mi tío, deseaba participar del carácter sagrado de la obra, reservándose el humilde papel de encargado de las funciones materiales y rechazó el título de apóstol, que le habría impedido, decía él, mantener convenientemente el equilibrio de mis medios de subsistencia. De antemano, mi madre había dejado entrever este deseo, claramente manifestado después por él. Yo pude comprender ese complot de los 2 hermanos, debido al delicado sentimiento de cariño, lleno de lástima, que a ambos inspiraba. Pasé algunos días en el seno de la familia y muchos habitantes de Nazaret se apresuraron en invitarme a su mesa. Se nos hicieron honores, a mí y a mis discípulos, con el objeto de podernos examinar más cerca y apreciar, cada uno según sus conocimientos, el valor de nuestras personalidades. De mis hermanas, una vivía en Nazaret y la otra en una pequeña ciudad llamada Canaán. Nos fuimos a Canaán. Se cuenta que fui atraído por unos esponsales en cuya circunstancia habría llamado la atención sobre mí por medio de un milagro. Milagros. Siempre milagros. Oh, hermanos míos, cuán doloroso es tener que ocuparse de tal impiedad. Cómo sufre mi sentimiento de hombre al tener que desmentir las aberraciones de los hombres. En casi todas las particularidades de mi vida terrestre se encuentran semejanzas que sorprenden, con lo que sucede ahora en una parte del mundo civilizado. Mi presencia en el desposorio de Canaán fue un sencillo efecto de mi deferencia para con los deseos de mi madre. Mi presencia era efecto de mi propia voluntad. Mi presencia humana en la humana familia fue apenas notada. Mi presencia en ese pequeño rincón del universo bien podría negarse. Mas ¿qué se precisaba para arrastrar a los hombres hacia el fanatismo? Milagros. Pues ellos hicieron milagros. ¿Qué se requiere para que sea admitida mi identidad ahora? Una prueba material, entendiéndose por prueba material el aniquilamiento de una ley fundamental de la organización física de los elementos.
En la naturaleza espiritual, nosotros no disponemos de los elementos de la naturaleza terrestre y no podemos hacer milagros con el solo objeto de entretener a los hombres, pero sí podemos darles fuerzas para que crean en nosotros. Se atribuye mi presencia entre los hombres a efectos de mi naturaleza espiritual, sin tener en cuenta las imposibilidades materiales, y se piden efectos materiales a mi naturaleza de completa espiritualidad, sin tener en cuenta las leyes divinas que gobiernan esta naturaleza de espiritualidad. Que espíritus que se encuentran en el estado de espiritualidad transitoria, exciten la curiosidad y hagan nacer la sorpresa en las asambleas humanas, con demostraciones físicas, que la mayor parte de esas asambleas queden convencidas de la presencia de los desencarnados, es cosa buena para llevar la claridad en medio de la oscuridad. Pero los espíritus de Dios no van hacia la oscuridad y no se apoderan jamás del espíritu humano con juegos de prestidigitación. Descienden de su espiritualidad para honrar a espíritus encarnados desmaterializados ya de los deseos. Ellos hacen la luz en las conciencias, ellos emancipan el alma, desencadenan las voluntades, desarrollan el sentido intelectual de la verdad divina. Llevan hacia la alegría, hacia la felicidad y la paz eterna. Hermanos míos, en mi vida carnal yo no podía tener fuerzas divinas que me habrían llevado al apogeo de los honores humanos, y en mi vida de espíritu no debía ejercer un poder humano para hacer evidente mi esencia espiritual. Adoremos el poder de Dios, pero no le pidamos jamás lo que es contrario al orden establecido. Adoremos la gracia, pero no queramos ver en ella más que un medio para llegar a la elevación del espíritu. Adoremos la sabiduría de los decretos divinos y pensemos discretamente con la idea que Jesús no vino a la tierra y no vuelve ahora hacia ella para deprimir el buen sentido humano y comprometer la justicia de su Padre. Deprimir el sentido humano sería empujarlo hacia las creencias de la antigua barbarie o infancia de los pueblos, comprometer la justicia de vuestro Padre sería llamarlo para comprobación de mi palabra de otra manera que por los medios divinos y por la edificación de mi doctrina. Permanezcamos en una piadosa expectativa y no participemos del error común entre los espíritus inferiores humanos, pidiendo milagros nuevos, semejantes a los milagros antiguos, y estúpidos como el de las nupcias de Canaán. En el festín de dichas nupcias los hombres se embriagaban tanto, que me arrepentí de haber ido entre ellos. Mi madre me dijo riéndose: aun cuando se convirtieran las fuentes de agua en fuentes de vino, ellos les darían fin. Estas palabras oídas por uno de los presentes dieron la vuelta de la mesa. Modales de moralidad dudosa, propósitos de mala ley, gracias fuera de lugar a mi respecto y al de mis apóstoles, dieron fin a una fiesta durante la cual habría cambiado yo seguramente el vino en agua, si me hubiera sido dada la posibilidad de hacer un milagro. Salí de Canaán a la mañana siguiente, y de Nazaret pocos días después. Cansado de manifestaciones populares, tenía prisa en volverme a entregar a mis trabajos, en medio de mis discípulos, sin dejarme distraer por honores fanáticos y por sueños ambiciosos. Honores destinados al hombre, cuya vanidad quería halagarse, sueños manifestados en las intimidades del apóstol preferido con el dulce maestro, como Juan me llamaba. Hermanos míos, Mateo estuvo también, como Juan, en las nupcias de Canaán, pero solo Juan se apoderó de este hecho para producir la duda en los espíritus. Fue Juan quien me expuso a la adoración de los hombres con la relación de mentidos milagros. Fue Juan quien se dejó sorprender en flagrante delito de impotencia, ya sea en sus discursos ya sea con motivo de silencio que guardaba cuando las circunstancias le exigían el deber de hablar. Juan es el responsable de las forzosas humillaciones de Jesús frente a los desmentidos y los juicios humanos. Es a Juan a quien las nuevas generaciones deben culpar por los errores de las generaciones pasadas, puesto que fue él quien desparramó las palabras de fanatismo, fue él quien rebajó mi misión a los ojos de los contemporáneos y que la hizo imposible de reconocer a los ojos de la posteridad. Yo tenía por este discípulo la debilidad que tienen las madres por el hijo cuya constitución física exige más cuidados que la de los otros y no me preocupaba de las vergüenzas futuras que me preparaban sus locas ambiciones, cuando el hecho de las nupcias de Canaán vino a abrirme un vasto campo de reflexiones funestas. En mi pobre estancia humana, hermanos míos, el camino de mi misión se vio contrariado por los hombres que me rodeaban, y mi deferencia hacia los deseos de los demás, tomó una apariencia de debilidad. Mas ahora es necesario manifestar la verdad sin cortapisas humanas, tal como el Espíritu de Dios la ve y la comprende.
Mas ahora deben dejarse los miramientos de lado con respecto a los errores que han ocasionado los tristes resultados que se palpan. Mas ahora conviene sembrar con la palabra divina y desarrollar la madurez de los frutos para aprovisionar con ellos a los hijos de la tierra. Definiré la manera de ser de Juan, diciendo que ella era como la de la generalidad de los hombres, que desean ver el maravilloso encadenamiento de los designios de la providencia y son insaciables de gracias y promesas, con el objeto de atribuirse a ellos solos el mérito de las gracias y promesas desparramadas por la gracia divina. Concretemos. Juan fue de buena fe en sus deseos hasta que los sueños de su imaginación delirante lo empujaron a dar vida a las divagaciones de su espíritu, y me amó por todas las razones que hicieron de él el más tierno y entusiasta de mis discípulos. A nuestro regreso a Cafarnaúm, encontré a todos mis discípulos reunidos en una perfecta armonía. La animación a que dio lugar mi regreso estuvo llena de atracción para mi corazón. Juan, humillado al principio por el recuerdo de su falta, volvió a asumir sus prerrogativas habituales, que consistían en colocarse a mis pies, cuando los demás me rodeaban, durante las comidas. He dado ya a conocer lo suficiente a Jaime mi tío y Jaime mi hermano. Debo mencionar ahora el nombre de mis otros 3 discípulos. Eran Deodoro o Dídimo, Tomás, Felipe o Eleazar, más conocido con el primer nombre, y Yudo, primo de Pedro. Con el fin de distinguir a los 2 judos se designó al otro con el nombre de Judas. Poco a poco la familia de los apóstoles se fue ensanchando, hasta llegar al número de 12, cuyos nombres son Pedro, Andrés, Jaime, Juan, Mateo, Tomás, Tadeo, Judas, Bartolomé, Felipe, Santiago y Simón de Cananea. Durante el día recorríamos la campaña de los alrededores y por la tarde volvíamos a Cafarnaúm. El descanso y la acogida fraternal nunca nos faltó ahí. Todos los pobres deseaban tocar las ropas y la manta de aquel que decía: felices los que sufren en este mundo, porque verán a Dios. Desgraciados de aquellos que viven aquí en la abundancia y en la alegría, porque la justicia de Dios les prepara privaciones y tristezas. Ningún enfermo fue curado por la aplicación de mis manos sobre él, pero jamás la autoridad de mi voz hizo recuperar la vista a los ciegos y el oído a los sordos, pero la muerte jamás devolvió su presa, pues yo lo dije: las leyes de Dios son inmutables. Concluyó aquí este capítulo, hermanos míos.